14, solamente un versículo. Jueces 14, dice así, dice: entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos dejas estar juntos como iglesia. Te pedimos que nos edifiques al estudiar esta historia de Sansón, un héroe de la fe, Señor, y que nos ayudes por el Espíritu Santo a tener aplicaciones a nuestra vida, a aprender de su fe y también aprender de sus pecados y errores para evitarlos como creyentes, Señor. Danos sabiduría y más que nada muéstranos la gloria de Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pueden regresar al capítulo 13, pues el capítulo 13. Usualmente cuando pensamos en una historia, la historia de Sansón, pensamos en una historia de niños que nos contaron en la escuela dominical. Pensamos en un hombre con pelo largo y que si le cortas el cabello pierde su fuerza. Pero así no precisamente es la historia bíblica de Sansón. En la Biblia Sansón es un hombre como nosotros, pero empoderado por el Espíritu de Dios para ser un juez en Israel. Y esta tarde comenzaremos una breve meditación pastoral de la vida de Sansón. Esta va a ser la parte 1, el próximo jueves va a ser la parte 2. Y vamos a comenzar aquí en el capítulo 13, pero les voy a leer una vez más una adivinanza o enigma que dice Sansón más adelante. Y es lo que le leímos al principio, que dice, Sansón dice la siguiente adivinanza, dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y de antemano les digo que es imposible adivinarla si no han leído el capítulo, porque tienes que conocer su historia, solamente que ya lo hayan leído, tal vez ya conocen la respuesta. Pero con esto en mente, vamos a ver el capítulo 13 y vamos a ver este sermón en 2 puntos. Punto número 1, el nacimiento de Sansón. Y punto número 2, la fuerza y debilidad de Sansón. El nacimiento, noten Jueces capítulo 13, versículo 1, que dice así: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Aquí en el versículo 1 vemos el contexto de este juez de Sansón, y toma lugar durante un periodo que se llama el periodo de los jueces, y es un periodo antes de que existieran reyes de manera oficial en Israel. Y como no había reyes, hay una frase que se repite continuamente en este libro, que es que cada quien hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Y esta frase es importante porque describe el estado espiritual de la nación de Israel. Ellos estaban en un estado de apostasía, es decir, no seguían la ley cuidadosamente, no había muchos hombres piadosos durante esos tiempos. Y a través de este libro vamos a Israel pecar en contra de Dios y a Dios como juicio o disciplina entregarlos a sus enemigos. Pero después, en el momento que ellos clamaban a Dios, Dios, al ver el corazón arrepentido, de Israel, levantaba a un juez para salvarlos de sus enemigos, a un salvador con S pequeña. Y en este caso, el juez que Dios levantó fue Sansón. Aunque Sansón es caso único porque no vemos aquí que el pueblo haya clamado por arrepentimiento por su pecado, pero aún así Dios levantó a este juez Sansón para salvarlo. Noten el versículo, Jueces 13, versículo 1, que dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahora, algo peculiar que veremos es que en este libro, los jueces, los salvadores de Israel, los salvadores jueces, chica, como Sansón, tienen aspectos dignos de imitar por su fe, pero también tienen pecados de los cuales podemos aprender, porque fueron influenciados por su cultura de una manera incorrecta. Fueron influenciados por el mundo más que por la palabra de Dios en ciertas ocasiones. Así que tengamos esto en mente mientras que vemos este capítulo. Ahora veamos el nacimiento de Sansón en este contexto. Vayan a Jueces 13, versículo 2. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Y dice así: Jueces 13, versículo 2 al 5, dice versículo 2: y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora guárdate, pues, y no bebas vino ni cerveza, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza,
porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, esto nosotros lo podemos leer como si nada, pero es algo sobrenatural que sucedió. Pues si a nosotros se nos apareciera un mensajero del cielo, quedaríamos como muertos por una experiencia tan asombrosa que tiene que ser esto. Ahora, como veremos más adelante, este ángel es un mensajero, pero no es un simple ángel. No es un ángel, no es un ángel en el sentido de que es una creación de Dios. Ángel puede tener diferentes significados en la Biblia, y aquí es un mensajero, pero es más que un mensajero cualquiera, como veremos. Mantengan eso en mente porque veremos que este ángel de Dios es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, regresando a la historia, se nos dice que este ángel de Dios se le aparece a la esposa de un hombre llamado Mahona, su esposa era estéril. Y este ángel de Dios le anuncia a la mujer que tendrá un hijo. Y muchas veces a través de la Biblia vemos a Dios obrando por medio de la debilidad del ser humano para mostrar su poder. Y aquí Dios manifestaría su poder al darle a un hijo a una mujer estéril, a una mujer que era incapaz de tener bebés. Y a ella le daría un hijo a quien Dios usaría para empezar a salvar a Israel de los filisteos, quien sería Sansón. Y aquí vemos que también este niño era especial. Este niño era llamado por Dios a ser nazareo. Ahora, esto de nazareo era un voto en la Biblia, un voto de dedicarse a Dios por un tiempo específico y limitado. Cuando alguien se quería dedicar a Dios, hacía este voto. Pero en el caso de Sansón, este voto sería de toda la vida. Dios estaba llamando a Sansón para toda su vida a su servicio y a este voto nazareo. Y este voto tenía ciertos requerimientos. Sansón no podía cortarse el cabello. Sansón no podía contaminarse con tocar cuerpos muertos. Y Sansón no podía tomar vino por toda su vida. Una vez más, en la Biblia, en otras partes, esto solamente era algo temporal para una persona, hacía un voto por un periodo temporal, pero para Sansón era toda la vida. Este era el llamado de Dios para su vida. Y niños, jóvenes, quiero que entiendan que como cristianos, ustedes también pueden tener la bendición de apartarse para Dios. Y no me refiero a que no se corten el pelo, y no me refiero a que tengan el pelo largo, o que hagan este voto nazareo. Y tampoco me refiero a que sean pastores necesariamente, sino que desde su niñez, de su juventud, pueden servir a Dios en su llamado, a lo que sea que Dios les ha llamado en su vida. Ustedes tienen la oportunidad de, como David, cuando era muchacho, a no intimidarse por Goliat. Desde su juventud, jóvenes pueden servir a Dios valientemente, como uno quien no se avergüenza y no se pone rojo por hablar de Cristo. Desde su juventud pueden vivir con convicción y creer la palabra de Dios más que las mentiras del mundo. Desde su juventud puede ser un joven que conoce la Biblia desde su niñez, como Timoteo. Desde su juventud puede mostrar que eres un joven con una buena educación, que sobrepasa la de los que no conocen a Dios, como Daniel y sus amigos. Desde su juventud pueden mostrar que son disciplinados, saludables y trabajadores por cómo aplican la Biblia a su vida. Y en ese sentido, como Sansón, puede ser un hombre de fe, usado por Dios y apartado para vivir para Dios. Y como pastores, ¿cuánto oramos que Dios levante a jóvenes así, la siguiente generación en nuestra iglesia? Ahora, noten conmigo rápidamente el versículo 6, regresando al texto, Jueces 13, versículos 6 al 7. Jueces 13, versículos 6 al 7 dice así: Y la mujer vino y habló a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni cerveza, ni comas cosa inmunda, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Aquí la esposa de Mahona le dice lo que le pasó, que se le apareció un ángel. Y al escuchar esto, Mahona le ora a Dios lo siguiente, nota en el versículo 8. Entonces oró
Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que el varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que tengamos que hacer con el niño que ha de nacer. Manoah le ora a Dios. No estaba ahí cuando se le apareció el ángel y le pide a Dios que vuelva a mandar a este varón de Dios, a este mensajero para que le repita las instrucciones, porque él no estaba presente. Y aquí es donde creo que Dios tiene un sentido del humor, nota en el versículo 9 y 10. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido, Manoah, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y se lo contó a su marido, diciéndole, he aquí que se me ha aparecido el varón que vino a mí el otro día. Ahora, Manoah no estaba presente cuando se apareció el ángel, y le ora a Dios para que aparezca. Y mencionó que Dios tiene un sentido del humor, porque Dios le contesta su oración y se vuelve a aparecer el ángel, pero otra vez no está Manoah, sino que se le vuelve a aparecer a su esposa otra vez. Pero la mujer esta vez va corriendo y le dice a su esposo que está el ángel ahí para que venga su marido. Y noten lo que sucede en el versículo 11 y 14, del versículo 11 al 14. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y llegó el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cúmplase pues tu palabra, ¿cuál será la norma de vida del niño y qué ha de hacer? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, ella no comerá lo que proceda de la vid de vino, no beberá vino ni cerveza, y no comerá nada inmundo, ha de guardar todo lo que le mandé. Básicamente el ángel le repite las mismas instrucciones al marido de este voto especial, y la obediencia de Sansón que tenía que tener hacia este compromiso o voto. Y aquí vemos cómo los padres de Sansón tenían un rol importante en la vida de este bebé que vendría, este juez de Israel, que Dios les había dado en sus manos. Y lo mismo es cierto de cada padre cristiano. Dios te ha dado a tus hijos para que los guíes por el camino del temor de Dios y los ayudes e instruyas en este camino. Pero tristemente hay una verdadera crisis en el mundo cristiano hispano. Pues aún en la iglesia uno puede ver a los padres sirviendo y adorando a Dios en agradecimiento y reverencia. Pero luego, al lado de ellos, se ve hijos que son rebeldes e irreverentes a Dios. Muchas veces puede ver a estos jóvenes con audífonos o jovencitas maquillándose durante los sermones, o a niños distraídos que se nota la rebeldía en ellos cuando sus padres son cristianos reverentes. Y la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Por qué hay este tipo de problema en el mundo hispano cristiano de hijos rebeldes cuando hay padres cristianos en el hogar? Los padres han olvidado entrenar a sus hijos y aplicar la Biblia a la vida real. Por ejemplo, para las madres, me platicaba mi esposa de un libro que está leyendo, que cómo ha aprendido que aún en el momento de preparar la mesa puede ser un momento de enseñanza. Pues puede escoger los manteles más bonitos para fomentar esa alegría en la casa, para que los niños miren que en esta casa está la bendición de Dios. Y además esto instruye a las niñas a seguir el ejemplo e imitar la importancia de ser una mujer hacendosa en el hogar. O para los padres de familia, los hombres, nosotros modelamos a nuestros hijos varones desde cómo se van vestidos a la iglesia, no en shorts o en camisas inapropiadas, pues vamos a la casa de Dios, y a la casa de Dios guardamos nuestro pie y nuestra boca con reverencia. Entramos con confianza por la sangre de Jesucristo, pero a la misma vez en un sentido nos tapamos la boca, porque estamos ante el Creador del universo, quien es 3 veces santo, este Dios, este Creador, quien está continuamente recibiendo alabanza perfecta de ángeles que le cantan santo, santo, santo. Nosotros como hombres les enviamos a proveer a nuestros hijos, mientras que nosotros proveemos fielmente para nuestra casa. Mostramos la paciencia cuando los instruimos y los corregimos. Con esa paciencia ellos aprenden con ese modelo. Padres, tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en la vida práctica, en la casa, en la iglesia, en la educación, en cada área de la vida. Y esta era la responsabilidad que tenían los padres de Sansón en la vida de este
noten el versículo 15 al versículo 18. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y que preparemos delante de ti un cabrito de las cabras. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Pero si quieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuera el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es maravilloso? En estos versículos vemos que este no es un ángel, no es una creación de Dios, sino que este es alguien quien es superior a los ángeles, que en nuestro idioma en español no puede contener en la palabra ángel. Ese es un mensajero celestial. Este mensajero es Dios mismo, es Jesús, es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera en su encarnación. Y lo vemos más adelante en que Manoa y su esposa aseguran que cuando vieron a este ángel de Dios, vieron a Dios mismo. Y aún aquí en el versículo 18, cuando le preguntan el nombre al ángel, el ángel les dice: no les puedo decir porque mi nombre es demasiado maravilloso o extraordinario para que ustedes lo entiendan. Y Manoa aquí invita a este ángel de Dios a que se quede a cenar, pero el ángel le dice que no puede, pero que les acepta un sacrificio, no para un ángel, dice, un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque este ángel de Dios era Dios mismo, es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en una aparición antes de su venida al mundo en su encarnación. Ahora leamos el versículo 19 al versículo 25. Jueces 3, versículo 19 al 25. Versículo 19 dice: y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y lo sacrificó sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo un milagro. Y Manoa y su mujer miraban, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió la llama del altar, y al verlo, Manoa y su mujer se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces supo Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto ¿a quién? A Dios. Es común que la gente, después de ver a Dios, quedarán como muertos o con gran temor de morir, porque la Biblia dice que un hombre no puede ver a Dios en su totalidad porque muere. Pero aquí vieron a algo de Dios en la aparición de este ángel, quien era Jesús. Versículo 23 al 25. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no tomaría de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. La mujer dio a luz a un hijo y llamó a su nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y nota la última parte del versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a impulsarlo en Maané, Dan, entre Sora y Estaol. Ahora, este primer capítulo se trata de la vida de Sansón, cómo debía de ser. Él debía vivir una vida consagrada a Dios, siguiendo este voto, guardando lo que Dios le dijo. Y los padres tenían que apoyar en esto. Ahora, con esto en mente, ya terminamos el punto número 1, el nacimiento. Veamos el punto número 2, donde está la mayor parte de la acción. La fuerza y la debilidad de Sansón. Vayan rápido al capítulo 14. Vayan rápido a Jueces, capítulo 14. Y noten conmigo los versículos 1 y 2. Y aquí en el capítulo 14, Sansón ya está grande. Y noten el versículo 1 y 2. Dice: y descendió Sansón a Timat, y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. En los versículos 1 y 2 vemos que, a pesar de ser un hombre llamado a ser un salvador de Israel, que Sansón tenía una debilidad en su carácter. Pues se nos dice que él descendió o bajó a donde estaban los filisteos. Y él tenía que hacer eso, pero tenía que ir para pelear con los filisteos. Pero él estaba yendo porque tenía sus ojos sobre una mujer filistea. Y para los creyentes, ambos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el unirse en yugo desigual con alguien que no es creyente es considerado pecado. Y esto es lo que estaba haciendo Sansón, estaba pecando. Noten el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre:
tómamela por mujer, porque ella me agrada. Aquí el padre y la madre tratan de alguna manera, exhortar a su hijo a que no peque contra Dios. Les dice que no hay una mujer creyente, básicamente, una mujer en esos tiempos que era judía en nuestro pueblo, para que no peques contra Dios y vayas y tomes una mujer filistea. Y noten el versículo 3, la última parte del versículo 3, noten lo que Sansón responde, dice, tómamela por mujer porque ella me agrada. Ahora, en el español no se alcanza a ver, pero dependiendo de la versión que tienen, de una manera más literal, Sansón dice, esta mujer es correcta en mis ojos. Y esto nos hace eco a lo que el pueblo de Dios decía en esos tiempos. Como no había rey en Israel, ellos decían, dice la Biblia, que ellos hacían lo que les parecía bien en sus propios ojos. Y aquí Sansón, quien es el héroe, el salvador con ese minúscula, afectado por la cultura de sus tiempos pecaminosamente, también hacía lo que le parecía correcto en sus propios ojos, en vez de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Así es que en Jueces, aún los mismos jueces están contaminados por el pecado. Los líderes, los héroes, tienen cosas dignas de imitar y también tienen grandes debilidades como líderes. Y podemos aprender de esto. Y hermanos, aquí vemos otro ejemplo para los padres. Los padres específicamente que ceden a las demandas pecaminosas de sus hijos. Ahora, Sansón es responsable por su pecado. Pero noten cómo los padres le pudieron haber puesto un alto al decirle una palabra muy sencilla y muy profunda teológicamente. La palabra es no. Los padres podrían haber dicho no. Y trataron de hacerlo, pero terminaron cediendo al pecado de sus hijos. Ellos podrían haber dicho, esto no le agrada a Dios y no vamos a participar con esto, en esto de tomar una mujer filistea. Ahora, yo creo que una gran parte de la razón que tenemos una crisis de hijos rebeldes en el mundo cristiano hispano es porque los padres no saben decir que no a sus hijos cuando es necesario y ceden a sus manipulaciones. Y muchas veces los padres no se atreven a decirles que no a sus hijos, escuchen, porque se sienten culpables de haberles fallado anteriormente como padres en su pasado. Y como se sienten culpables, ya no quieren decirles que no a sus hijos. Y hacen lo que los padres de Sansón hacen. Tal vez dicen que no, pero terminan cediendo al pecado de sus hijos. Pero padres, si les han fallado a sus hijos como padres, y hasta cierto punto todos lo hemos hecho, aunque seamos cristianos, por la gracia de Dios empieza a hacer lo que es correcto delante, no de los ojos de tu hijo, delante de los ojos de Dios. Y empieza a entrenar a tu hijo hoy. Entrénalo positivamente, pero también de vez en cuando dile que no. Es necesario tener la valentía en amor de decirle que no a tu hijo. Eso es amor. Amor no es dejar que tu hijo haga todo lo que le parezca correcto delante de sus ojos. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero hazlo por fe. Hazlo por fe porque Dios es bueno, creyendo que el mismo poder que empoderaba a Sansón para romperle la boca a leones es el mismo poder que te empodera para la santificación en tu vida personal, en tu familia y en tu casa. Noten el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, pues él estaba buscando ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Este versículo 4 está un poco interesante porque hemos estado estudiando la clase del decreto de Dios. Y lo que nos está diciendo este versículo es que Sansón estaba pecando buscando una mujer filistea y estaba haciendo lo que era correcto delante de sus ojos, pecaminosamente y no delante de los ojos de Dios. Pero luego se nos dice que Dios estaba usando el pecado de Sansón para cumplir su propósito de destruir a los filisteos. En otras palabras, Sansón pecaminosamente quería ir detrás de una mujer que le parecía bella a sus ojos, y Dios estaba usando la lujuria y la rebeldía de Sansón para usarlo con un propósito bueno. Sansón por un propósito egoísta, pero Dios para un propósito bueno. De alguna manera Dios iba a orquestar todo esto para que Sansón destruyera a los filisteos. Y aquí vemos esa soberanía de Dios que es un poco misteriosa y a la vez confiamos en esa benignidad de Dios y en su plan perfecto. Noten el versículo 5 y 6.
Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Noten el versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder y lo despedazó como quien despedazaba un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hace poquito fui a correr en la mañana y se me paró el corazón porque miré un pitbull corriendo hacia mí. Y en el momento que llegó hacia mí, se paró y me lambió. Pero se me paró el corazón porque, o sea, viene un perro de ese tamaño viniendo hacia ti. Bueno, aquí dice que un león venía hacia Sansón y él lo despedazó como se despedaza un animal pequeño, como si nada, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Y aquí vimos cómo Dios dotó a este hombre. Por cierto, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y le vino la fuerza. No dice que él ya tenía el pelo largo, no dice que le vino porque ya tenía el pelo largo. El Espíritu de Dios venía sobre él y por eso este era un hombre fuerte, una fuerza sobrenatural. Pero como vemos, Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero era un hombre falto de carácter y tenía una gran debilidad por su falta de carácter. Noten los versículos 7 y 9. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó para ver el cuerpo del león. Y he aquí en el cuerpo del león había un encambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando llegó su padre a su madre, le dio también a ellos que comieran, pero no les declaró que había tomado la miel del cuerpo del león. Aquí Sansón empieza a planear su boda básicamente. Y después de tiempo pasa por donde había matado al león. Y dentro del león había un panal de miel y abejas. Ahora, muchos de ustedes han probado el syrup, eso no es miel de verdad. Era miel 100% de abeja y es algo muy delicioso, se lo han probado. Pero aquí, ¿cuál es el problema aquí? Si recuerdan, el voto nazareo no te permitía acercarte a un cuerpo muerto. Y aquí vemos que Sansón en su arrogancia, en su dureza de corazón, no estaba tomando a Dios en serio. Dios lo estaba bendiciendo, desde el vientre de su madre lo había llamado. Dios estaba bendiciendo a este hombre con una fuerza sobrenatural y lo levantó para ser un juez, un salvador de su pueblo con esa pequeña. Y lo iba a usar grandemente y lo estaba usando grandemente a pesar de su pecado. Y aquí Sansón agarra lo que Dios prohíbe, al igual que Eva. No era en sí que agarró el fruto de un árbol. El problema es que lo agarró a lo que Dios prohibió. Y aquí Sansón agarró algo que Dios prohibió. Dios le prohibió, acercarse a cuerpos muertos, y Sansón, como si nada, se acercaba y menospreciaba la palabra del Dios vivo. Y no solo eso, sino que les dio a sus padres. Dice que no les dijo nada. ¿Por qué no les dijo nada? Porque sabía que era pecado lo que estaba haciendo. Ahora, sigamos leyendo del versículo del 10 a 11, mientras que tenemos en mente cómo Sansón empieza a despreciar las cosas de Dios y a creerse autosuficiente en su orgullo e independiente de Dios. Del versículo 10 al 11. Vino pues su padre a la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Ahora, en el versículo 10 se dice que hace un banquete. Y muchos comentaristas piensan que cuando hizo un banquete también estaba tomando vino. ¿Y qué era otra prohibición del voto nazareo? No podía tomar vino. Y es muy probable que Sansón no solamente estaba violando cada uno de los requisitos del voto nazareo. No podía agarrar algo de un cuerpo muerto, no podía tomar vino, y es lo que estaba haciendo. Y en el versículo 11 dice que estaba planeando su boda, estaba comenzando esta boda con esta mujer que le estaba prohibida, y le trajeron 30 compañeros. Esto para la traducción moderna sería como lo que conocemos como los caballeros, ¿no? O groomsmen. Le pusieron 30 hombres que lo acompañaran, pero 30 hombres filisteos, enemigos del pueblo de Dios, y que se supone que son enemigos de Sansón, son sus groomsmen, sus compañeros para casarse con esta mujer que no era creyente. Chambelanes, creo que dijo nuestro hermano. No sé si lo dije correctamente. Versículos 12 al 13. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma.
Si en los 7 días del banquete vosotros en verdad me lo declararéis y descubriréis, yo os daré 30 telas de lino y 30 mudas de vestidos. Así que está aquí Sansón, básicamente en los arreglos de la boda, iniciando la boda, y tiene sus 30 compañeros que los groomsmen o chambelanes, y les dice, déjenles digo una adivinanza. Tienen 7 días, que dura 7 días la boda, para decirme esta adivinanza, y si me la dicen, yo les voy a dar 30 ropas, básicamente son ropas interiores, y 30 ropas que van de fuera, exteriores. Versículo 13, mas si no me la podréis declarar, vosotros me daréis las 30 telas de lino y las 30 mudas de vestidos. Y ellos respondieron, proponnos tu enigma y lo oiremos. Versículo 14, entonces les dijo, del que salió comida y del fuerte salió dulzura. Esta es la enigma. Ellos tenían que adivinar quién era, de quién salió comida y quién era el fuerte. Y esta era una adivinanza imposible para ellos, porque tenían que conocer la historia. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta de la adivinanza? Es el león. Y más dulce que la miel. Entonces, las personas no podían saber sin saber su historia. Así es que vemos también el carácter poco piadoso de Sansón. Era un poco tramposo. Versículo 14, parte final. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Versículo 15. Y aconteció que el 7º día dijeron a la mujer de Sansón, persuade a tu marido a que nos declare ese enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos habéis llamado aquí para despojarnos? Aquí los 30 compañeros, los filisteos, amenazan a la novia, básicamente, y le dicen que si no les dice la respuesta de la adivinanza, ella y su familia iban a morir quemados. Versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo he de declarar a ti. Aquí vemos a la mujer usando tácticas de manipulación, ¿verdad? Le dice, no me amas, y empieza a llorar. Y Sansón le dice, ni siquiera a mis padres se lo he dicho, ¿cómo te lo voy a decir a ti? Versículo 17. Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Ahora ustedes se pueden imaginar la noche, la semana de la boda, y la mujer llorando 7 días, la semana de la boda, diciéndole, no me amas, ¿no? Y vemos ahí la manipulación de la mujer, ¿verdad? Vemos el pecado de todos aquí en este capítulo. Vemos el pecado de Sansón, de los padres, y una mujer incrédula, ¿no? Usando esa manipulación femenina, llorando y diciéndole, no me amas. Y vemos que este creyente, Sansón, se encontró en el engaño del pecado. Y vemos lo enredoso que es el pecado cuando cedemos a él en la vida, ¿verdad? El pecado es enredoso y te va a complicar la vida, va a complicar las relaciones con otros y con tu familia. Noten el versículo 17. Pero aconteció que al 7º día él se lo declaró porque lo constreñía y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Noten que dice que ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Ella no tenía alianza hacia Sansón ni hacia el pueblo de Dios. Y por eso la Biblia prohíbe las relaciones en yugo desigual. Porque los incrédulos no tienen alianza a Dios ni a su pueblo. Versículo 18. Y al 7º día, antes que el sol se pusiera, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hubieras arado con mi novilla, nunca habrías descubierto mi enigma. Les comentan la adivinanza, la mujer traiciona a su marido, les dice la adivinanza, y ellos le dan la respuesta. Y Sansón se enoja y le responde que si no hubieran agarrado básicamente su animal de su granja, y está hablando de su esposa, está enojado, nunca hubieran descubierto la adivinanza. Noten el versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y descendió a Ascalón e hirió a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo, subió a casa de su padre. Viene el Espíritu de Dios, y él va a pagar su deuda. Y noten una vez más cómo Dios sigue obrando. Sansón está haciendo todo de manera pecaminosa, los incrédulos están haciendo cosas pecaminosas, hay engaño sobre engaño, padres con falta de autoridad y todas estas cosas, y vemos a un líder del pueblo de Dios en pecado. Pero Dios lo está usando porque en su pecado va a matar a los enemigos del pueblo de Dios.
Así es que el hombre está haciendo su deseo pecaminoso para su vanagloria y Dios está salvando a su pueblo mientras que este hombre está pecando, pero Dios lo está encaminando para bien y para su gloria y para el bien de su pueblo. Ahora, noten cómo termina esto en el versículo 20 y con eso terminamos esta parte 1. Dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero que antes había sido su amigo. En el versículo 19 termina con que él paga su deuda en vez de... Recuerden, él se fue en medio de su boda. Él se fue en el 7º día de su boda. Y no regresó. Fue a pagar su deuda y después se fue con su padre. Así es que, ¿qué pasa en el versículo 20? La mujer de Sansón, de la boda, le fue dada a su compañero. En las versiones en inglés dice a su best man, a su caballero de honor. No sé si es apropiado. A su caballero de honor. Ahora, ¿quién escoges para que sea tu caballero de honor en tu boda? A un buen amigo, ¿verdad? No sé si verdaderamente era amigo de Sansón, probablemente era uno de los filisteos. Pero al que era el compañero, el caballero de honor, el chambelán de honor, o como le quieren decir, a este, como Sansón se tardó y no regresó, sino que se fue a la casa de su padre enojado, su esposa se le fue dada a su compañero, a un filisteo. Dice que antes había sido su amigo, dice la Biblia. Así es que aquí terminamos la historia, la parte 1 con lo engañoso que es el pecado, ¿verdad? ¿Cómo puede ser enredoso en nuestra propia vida? ¿Cómo puede ser enredoso con nuestros hijos, con nuestros familiares y las relaciones unos con otros? Y vemos cosas positivas en el sentido de que, como veremos en el siguiente capítulo, Sansón sí era un hombre de fe, era un hombre fuerte y un hombre que Dios usó grandemente. Incluso está en el capítulo 11 de Hebreos como los héroes de la fe. Y eso lo vamos a ver el siguiente jueves. ¿Por qué está en esa sección como un héroe de la fe? Era un creyente verdadero. Pero a la misma vez, un hombre tan fuerte y usado por Dios tenía una debilidad en su carácter. Y aquí podemos aprender cómo podemos ser usados grandemente por Dios si tenemos fe. Y también podemos aprender que tenemos que tener cuidado con esas debilidades en nuestro carácter, esas pequeñas debilidades. Porque nos caeremos en un círculo vicioso del pecado y nos enredaremos más y más en nuestras vidas. Y el pecado te hará sufrir grandemente y será amargo, como vemos en el versículo 20. La misma esposa de Sansón le es dada a su amigo. Y vemos una enseñanza para los padres. Padres, está bien decir que no. Pero para eso te tienes que ganar primero la confianza de tus hijos. Y no solamente es decirles sí o no en teoría con la palabra de Dios, sino es modelarlo, enseñarles cómo se ve eso en tu casa, con tu ejemplo, con tu trabajo. Enseñarles cómo se ve eso en la iglesia. Es un tiempo de reverencia, es un tiempo de amor hacia Dios. Y si padres, si han fracasado en el pasado, el día de hoy se pueden, y todos lo hemos hecho, y todos tenemos la oportunidad de una vez más de arrepentirnos y comenzar de nuevo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así es que eso es la historia que vemos en la parte 1 de Sansón. Un hombre fuerte, pero con una gran debilidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aplicarlas por tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, y que pueda ser glorificado mientras nos sigamos conformando más a hacer lo que es recto delante de tus ojos y no recto delante de nuestros ojos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.